Muy buenas noches, mis queridos amigos, hermanos. Acá estamos una vez más, trabajando espiritualmente para que usted reciba la bendición, trayéndoles el mensaje de Dios para su corazón, para su vida, para su alma. Quisiera compartir un pasaje de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Versículo 15 en adelante. Dice la palabra del Señor. Y les dijo Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, es decir, veneno, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Señor, bendiga su palabra. Muy bien, siempre hemos creído que toda verdad es paralela. Es decir, lo que ocurre en el mundo físico, natural, ocurre también en el espiritual. En el mundo físico existe un orden. Ese orden viene precisamente por las jerarquías, lo que se le llama también la autoridad. Cuando hay autoridad, cuando hay jerarquía, definitivamente esta controla el orden para el buen vivir. Y por esa razón existen las leyes, por esa razón existen también las autoridades que nombran personas para ejecutar cargos o tener cargos para ejecutar, ¿verdad? Labores de orden que traigan pues un buen vivir en la sociedad. Por eso tenemos jueces, fiscales, tenemos policías, tenemos el ejército también en caso de situaciones de alto riesgo en el país. Tenemos otro tipo de dependencias de manera administrativa que ejercen formas administrativas para un control financiero, para evitar los lavados de activos, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos la policía de tránsito, tenemos también los jueces de menores, los jueces de familia, y cada uno de ellos elabora una labor, una función, porque ha sido delegada gubernamentalmente por una autoridad. En el caso espiritual es así, ¿no? Porque hemos leído un pasaje que nos habla de cosas extraordinarias. Nos habla de, no solamente el mandato era predicar el evangelio, sino que al mismo tiempo el Señor establece: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, ¿no? Dice que si alguien le diera a escondidas veneno o algo mortífero, no les hará daño. O sea, hay una protección. Que hablarán en otras lenguas, que pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces, estas señales, estas cosas extraordinarias, sobrenaturales, porque estos son hechos sobrenaturales, echar fuera demonios, volverse un exorcista, ¿no? Exorcitar, como dicen los católicos. Nosotros, apegados a la palabra de Dios, decimos echar fuera demonios, reprender demonios, que es una realidad que mucha gente no cree o no acepta, porque la ciencia dicen que no, son problemas mentales, las voces que escuchan, las situaciones, la transformación, cuando hablan con otra voz, voltean los ojos, tienen una fuerza descomunal, que eso son ya cuestiones de orden emocional, psíquico, etcétera, pero en realidad son obras demoníacas. Y Cristo habló acerca de estas cosas y echó mucho
en muchas personas echó fuera demonios, ¿no? Está el endemoniado gadareno, está el muchacho que el demonio lo tiraba al fuego y el Señor lo libertó, que el padre reclamaba que por qué los discípulos no podían echar fuera el demonio. Entonces, la obra de las tinieblas es una realidad en mucha gente, ¿no? Se apodera, hay una posesión demoníaca, lo que nosotros vemos en las calles, aquella gente loca, orates, que caminan algunos desnudos, otros caminan con una ropa sucia, otros cargando un montón de cosas y que están fuera de sí. En realidad no solamente hay un trastorno mental que el demonio provoca y que la ciencia hasta ahí llega, sino hay un problema de posesión demoníaca. Cuando echamos fuera demonios, la persona queda libre y vuelve a ser una persona normal. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Y esa autoridad la concedió el Señor a su iglesia, a sus discípulos, ¿no? Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Echad fuera demonios, dijo, ¿no? Echad fuera demonios, o sea, vayan con esa autoridad. Yo les doy esa autoridad. Pongan la mano sobre los enfermos y sanarán. Yo les doy esa autoridad, dijo Cristo. Es lo mismo que hace un gobierno que tiene la máxima autoridad. Porque ¿quién tiene la máxima autoridad en un país? El gobierno, que políticamente dirige el país, el presidente de la República, sus ministros, en algunos casos diputados, senadores, congresistas, y vienen otros estamentos del Estado como son las fuerzas militares, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional. Pero el gobierno es la máxima autoridad, el presidente es la máxima autoridad. Y el gobierno cuando delega decretos, cuando delega asuntos de urgencia, el país tiene que obedecer. En este caso, por ejemplo, que vimos esta pandemia, acá en el Perú, el gobierno peruano ha decretado, ¿no? Ha instalado decretos de suma urgencia. Y ha inhabilitado en algunas provincias el horario de salida a las calles, ¿no? Ha puesto toque de queda, ha restringido las reuniones, etcétera, etcétera. Y eso lo tiene que obedecer la población porque hay una autoridad que lo está estableciendo. Y todos nos sometemos a eso, porque es la máxima autoridad, el gobierno. En el campo espiritual la máxima autoridad es Dios. Y Jesucristo nuestro Señor, cuando estuvo en la tierra en su ministerio terrenal, Él les mostró a sus discípulos que Él era la máxima autoridad y que en su nombre vayan y echen fuera demonios. En su nombre, que sanen a los enfermos, que limpien leprosos, que resuciten muertos, que oren por los enfermos. Él es la máxima autoridad en el campo espiritual. Dios es el que tiene el dominio y el control en el campo espiritual. Nadie está por encima de él. Y así como el gobierno delega personas, contrata personas o exige a diferentes estamentos del Estado a que ejecuten cosas que el gobierno dispone, así mismo lo hace Dios. Dios escoge a sus ministros, Dios escoge a los pastores, a los evangelistas, a los profetas, a los apóstoles, a los maestros. Son 5 ministerios. Y el Señor los envía por todo el mundo, pero no los envía solamente a hablar, sino que les ha dotado de poder. La Biblia dice, he aquí os doy poder sobre todo poder del enemigo. El enemigo no es el hombre, el enemigo no es el Estado en las naciones, el enemigo es el diablo, los demonios, ellos son los enemigos. El enemigo no es el ser humano es simplemente una víctima del enemigo. El enemigo ha tomado control de su mente, el enemigo ha tomado control de su voluntad. Por eso la gente, como dice San Pablo en el capítulo 7 del libro de Romanos, dice, lo bueno que quiero hacer no lo hago, lo malo que no quiero hacer, eso hago. Entonces apruebo que el mal está en mí, dice San Pablo. Porque queriendo yo hacer el bien, hago el mal, ¿no? Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y al mismo tiempo, él establece la respuesta diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que es el que liberta. Entonces,
Cristo es la máxima autoridad. Cristo dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo poder, yo tengo autoridad. Como le dijo a Pedro cuando el Señor fue prendido en el huerto de Getsemaní por los soldados y traicionado por Judas. Y Pedro sacó una espada y le voló la oreja a un soldado. Cristo le respondió, Pedro, guarda esa espada. ¿No sabes que tengo poder para pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles y acabar con todos estos? Definitivamente que el Señor tenía poder. Él podía actuar de esa manera, pero era necesario que se cumplieran estas cosas. Era necesario que Él fuera apresado, era necesario que Él fuera a la cruz. Estaba inmerso el Señor en un plan de salvación establecido por Dios. Pedro no lo entendía y se dejó llevar por sus emociones, ¿no? Entonces, el Señor es la máxima autoridad. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo, dice el apóstol San Pablo, que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo. Y todos sabemos que el cuerpo responde a las directrices que da la cabeza. Porque el sistema nervioso, que está ramificado por diferentes arterias, venas y una serie de conductos, este sistema nervioso recibe las directrices del cerebro y acciona en base a lo que el cerebro, el razonamiento le indica, ¿no? Si usted dice, me voy a levantar, el cuerpo responde a esa voluntad en cuestión de milésimas de segundos, porque el cerebro es el que da la orden. Igual, Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia no es el edificio es el templo. El edificio construido de madera, de piedra, de ladrillo, de metal, de lo que quieran que lo construyan, no se llama iglesia. Hay gente que dice, mira, ya hay una iglesia, dicen. No, esa no es una iglesia, es un templo. Es una habitación, una casa donde asiste la iglesia. La iglesia somos los creyentes. La iglesia significa reunión o asamblea. Eso significa iglesia, reunión o asamblea. Es decir, los miembros son los que conforman la iglesia. Entonces, la iglesia está sujeta a Cristo y camina bajo las directrices que le da la cabeza, que es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo. Responde a las directrices de Cristo. Y Cristo ha delegado, bajo su autoridad, bajo su poder, bajo su dominio, bajo su fuerza, ha delegado a hombres y a mujeres dones y capacidades para que estos actúen en su nombre y puedan echar fuera demonios y puedan orar por los enfermos para que se sanen, pueden imponer las manos sobre los enfermos y se sanan. Nosotros vemos en las Escrituras que los apóstoles, como Pablo, por ejemplo, no solamente era que él imponía las manos, no solamente era que él oraba, sino que dice que los delantales, la ropa de Pablo que él usaba en sus trabajos, dice que los delantales eran llevados a los enfermos y colocaban, dice, el delantal sobre el enfermo, lo ponían y el enfermo se sanaba. O sea, había una unción, un poder aún en la ropa que usaba el apóstol. Dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Qué significa eso? No es que ellos tenían ese poder porque nacieron con ese poder. No, ese poder le fue otorgado, como dice aquí en las Sagradas Escrituras. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Entiende? Este poder le otorgó a los apóstoles nuestro Señor Jesucristo. Ellos no actuaban por su cuenta. Ellos actuaban bajo la autoridad. Cuando un ministro del gobierno, un diputado, un congresista, un policía, un juez, está cumpliendo sus funciones, está actuando con la autoridad y la investidura que le ha sido dada. Esa persona no es que creó esa investidura. Ese juez no ha creado la investidura. Esa investidura le ha sido dada por un periodo de tiempo. Pueden ser 7 años, 9 años, dependiendo. Y una vez que cumple sus años,
puede volver a postular a ver si sigue en el cargo o no, o de repente lo pueden sacar también. Entonces, ellos actúan bajo la investidura que le otorga el gobierno. Y bajo esa investidura, que está conforme a la Constitución, ellos actúan con autoridad. Ellos pueden ser, de repente un juez puede ser tu papá, puede ser tu hermano, puede ser tu vecino, puede ser tu amigo, tu enamorado. Y él puede comportarse como padre, como hijo, como hermano, como amigo, como vecino. Pero cuando él está sentado en aquel tribunal, ejerciendo con su medalla, su investidura como juez, él dejó de ser padre, amigo, vecino y todo lo que quieras. Ahora es el juez. Y está actuando bajo esa autoridad que le ha sido otorgada legalmente. Entonces, los pastores, no es que nosotros nos hemos hecho pastores porque a nosotros nos ha dado la gana, aunque hay algunos que se han hecho a sí mismos pastores, ¿no? Pero los que han sido llamados, los que han sido escogidos por Dios para este ministerio, son hombres que Dios los ha investido con la autoridad de su Espíritu Santo. Y bajo esa autoridad, ellos actúan cumpliendo el mandato de Cristo, de echar fuera demonios, de orar por los enfermos para que se sanen. Esa autoridad es la que hace posible que el poder de Dios se manifieste sobre aquellos que creen. Usted, por ejemplo, dice: pastor, por favor, ore por mi papá que está enfermo con el COVID. Por favor, ore por mi mamá o mi hermano, están con el COVID-19. Ore, pastor. Y nosotros oramos. Y nosotros hemos visto muchas personas que han sido sanadas, han sido levantadas milagrosamente. El otro día me llamó una persona pidiéndome por su papá y por su mamá, que estaban con el COVID-19 y que su nivel de respiración era muy baja. Y me pasó el teléfono y yo oré por ellos y ahí nomás, a los pocos momentos, se elevó su nivel de respiración. Y ellos se quedaron sorprendidos. Hemos orado por muchas personas que han estado enfermas y el Señor ha hecho un milagro maravilloso. No necesitamos ni siquiera tocarlos, solamente oramos, hablamos bajo la autoridad de Cristo, no porque nosotros tengamos un poder, porque hemos nacido con ese poder, sino porque ese poder nos ha sido dado por la autoridad que Cristo nos ha dado. Esa autoridad no la tiene cualquier persona, sino todo aquel que cree en Cristo, que se hace parte del miembro o de la iglesia de Cristo. Entonces, cuando la Biblia dice echar fuera demonios, es porque Dios nos ha dado la capacidad para echar fuera demonios. Orar por los enfermos para que se sanen, porque Dios nos ha dado autoridad para orar por los enfermos y para que se sanen. Y yo quiero en esta hora, yo quiero orar por los enfermos. Mire, no solamente hay gente enferma por el COVID, hay gente que tiene problemas en sus riñones, no funcionan sus riñones. Están a punto de hacerles ese lavado en la sangre, se me ha ido el nombre, ese lavado en la sangre que le hacen a muchas personas cuando no funcionan sus riñones, ¿no? Entonces, a otros tienen problemas de los nervios, se asustan o tienen miedo o no pueden dormir. Otros sufren de migraña, dolores de cabeza intensos, y son problemas crónicos. ¿A qué se le llama enfermedades crónicas? Aquellas enfermedades incurables, que lo vas a tener de por vida, pero solamente lo puedes controlar, pero no puede ser sanado. Son enfermedades crónicas. Hay gente que sufre de diabetes, hay gente que sufre de hipertensión, hay gente que el colesterol siempre le está alto, hay gente que siempre está con problemas de los huesos. Entonces ya se le ha hecho crónico, es decir, ya se le ha desgastado de tal manera las articulaciones que ya no tienen esa capacidad, ¿no?, de poder tener flexibilidad en sus huesos. Entonces hay roce, le causa dolor. Y todo esto se le hace crónico.
El médico dice, ya esto se ha hecho crónico, ya no se puede curar, pero vamos a darte calmante, vamos a ponerte inyecciones, vamos a hacer esto, lo otro. Tienes que cuidarte, etc. Pero para Dios no hay nada imposible. Y el Señor puede sanarte el problema que tienes en tus piernas, en tus rodillas, el problema que tú tienes en tu corazón, el problema que tienes en tu riñón, en tu hígado. No funciona bien tu hígado. Algunos tienen un tumor en el hígado. Están a punto de una cirrosis, que es un cáncer. Otros tienen problemas de úlceras, sufren de úlceras, no pueden comer nada de grasa porque inmediatamente tienen trastornos. Tienen un ardor terrible en el estómago. Otros tienen problemas en la columna, les duele terriblemente, tienen picos del oro, tienen hernias en la columna. O tienen un hueso desviado, un disco desviado y le causa dolores terribles que no pueden ni levantarse. Yo tengo un primo que hace un tiempo atrás, él me cuenta cuando yo hice una oración por los enfermos y él se sanó de la columna. Él dice que todas las mañanas le costaba trabajo levantarse porque el dolor era intenso en su espalda. Pero esa noche cuando yo oré aquí a través de esta vía de internet, yo hice la oración, él creyó y al día siguiente él se levantó como si nada, sin ningún dolor. Es que el poder de la oración, hermano, es grande. Porque Dios nos ha dado esa capacidad para orar por los enfermos, para sanar a los enfermos. Y cuando usted cree a lo que el Señor dice, usted recibe la sanidad. Usted tiene problemas físicos. Hay hombres que tienen impotencia sexual. Y crean o no, la oración tiene poder hasta para solucionar ese problema, porque es un problema físico. Y el Señor puede sanarte. Y puede crear en ti el vigor que tú a lo mejor has perdido por una cuestión de la próstata o del colesterol alto, qué sé yo, por una cuestión mental. Entonces, toda enfermedad es curada por el Señor. El cáncer, el SIDA, el COVID-19, la enfermedad que sea, el Señor tiene poder para sanar cuando la persona cree. El Señor nunca sanó a nadie que no creyera. Pero todo aquel que depositó su fe en Él y creyó y pidió al Señor que lo sanara, el Señor lo sanó. El ciego gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor le dijo, ¿qué quieres que yo te haga? Que reciba la vista. Pues recíbela, tu fe te ha salvado. Un leproso se postró ante Él y le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. Y el Señor dijo, quiero. Y al instante su lepra desapareció. Entonces en la Biblia encontramos cómo el Señor anduvo haciendo bienes, milagros extraordinarios, porque el poder de Dios estaba en Él. Y ahora Él nos ha otorgado a nosotros esa capacidad, ese poder para orar por los enfermos. Y yo quiero orar por ti, porque tú estás enfermo, tú estás enferma. Algunos tienen un problema emocional, es un problema psicológico, sufres de depresión. Sientes como que una gran tristeza te embarga. Todo lo ves negativo. Y sufres tú, sufre tu familia, sufre tu esposa, sufre tu esposo, tus hijos, tus padres. Cuando entras en una crisis, te dan pastillas, te tienen allí prácticamente aislado, encerrado, porque quieres matarte, porque quieres, no sé, hacer cosas que no son correctas. Pero Dios tiene poder. Él tiene poder. Y si tú puedes creer en Cristo, que Él es el que tiene todo el poder, y si tú puedes cerrar tus ojos y decir, pastor, ore por mí, yo quiero esa oración, yo quiero sanarme, y yo me pongo aquí en las manos del Señor y le digo al Señor, Señor, sáname a través de tu siervo que va a orar, a través del pastor Moreno que va a orar, Señor, sáname, tócame. Si tú tienes esa fe, si tú crees que realmente Dios da esa autoridad y tiene ese poder para sanarte, tú te sanas en esta noche. Te sanas y mañana tú vas a ser una nueva criatura, una nueva persona. Porque para Dios no hay nada imposible. Quiero orar por todos los enfermos. Si algún pecado hay cometido, pídele perdón a Dios. Pero sobre todo pídele que te sane. Y el Señor te va a sanar. Y yo voy a orar por ti en este momento. Cierra tus ojos ahí donde estás. Déjame orar por ti. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
Tu palabra dice que en tu nombre echemos fuera demonios, que en tu nombre sanemos a los enfermos, Señor, porque en tu nombre hay poder. Y tú nos has delegado esa autoridad. Tú nos has delegado ese poder, Señor, para cumplir con este mandato tuyo. Mira cuántas vidas están en sintonía en este momento. Gente que está enferma con diferentes enfermedades, Señor. Unos más graves, otros menos graves. Algunas enfermedades crónicas, dolencia. Hay gente que no tiene ni para comprarse un medicamento, una pastilla para el dolor. Pero, Señor, tu palabra en este momento, Señor, genera la fe. Mira aquellos que creen a tu palabra. Mira aquellos que se apoyan en tu palabra, Señor. A este mensaje que hemos dado para que crean en ti, que tú eres un Dios bueno y que tú eres un Cristo que sana, que tiene poder. Señor, yo extiendo mi mano ahora hacia donde están ellos viendo en este momento, ahí detrás de esa pantalla de su celular o su televisor. Padre, en el nombre de Jesús, cualquiera que sea la enfermedad, cualquiera que sea el problema físico que tengan, si es un problema emocional, si es un problema de depresión, cualquiera que sea la situación que tengan, Señor, pon tu mano ahora mismo sobre ellos, fluya tu virtud sanadora en sus cuerpos, Señor, toca esa cabeza que sufre de dolores de migraña, Señor, toca, Señor, ese hígado que está enfermo, esos riñones, esos pulmones, Padre Santo, toca ese estómago, toca, Señor, ese corazón, toca esa próstata, esos ovarios, toca esas piernas, Señor, toca esa columna, Padre, toca esos nervios, esos músculos, esos tendones, Dios mío, toca esa sangre que está infectada, tócala y sánala, límpiala, Señor, toca ahora mismo aquel que está en dolencia, aquel que está postrado en cama, levántalo, aquel que está en silla de ruedas, levántalo, Señor, aquel que sufre de ceguera, dale la visión, Padre Santo, aquel que está sordo, dale, Señor, el oído, Dios mío, aquel que tenga cualquier situación en su cuerpo, cualquier deformación, cualquier afectación, toca sus huesos, ordena sus huesos, ordena los discos de esa columna, toca, Señor, ahora mismo ese cuerpo enfermo y sánalo, Padre. Porque para ti no hay nada imposible. Tú haces la obra, Señor. Tú produces la sanidad. En el nombre de Jesús declaro sanidad a todo aquel que cree a tu palabra, a todo aquel que cree que tú tienes poder, Señor Jesús. Sánalo en este momento. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Cree a la palabra. Amigo, cree. Tú nunca volverás a ser la misma persona. Busca al Señor. Él te sana. Él te toca. Y tú vas a sentir la sanidad. Algunos lo están sintiendo en este momento y otros progresivamente se van a dar cuenta que ya no tienen ese mal que tanto les aquejaba. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Los que viven aquí en Chiclayo lo esperamos el día martes 4:30 de la tarde en nuestro templo ubicado en Torres Paz 151 Chiclayo. Y por la noche, a partir del martes 8 de la noche, estamos nuevamente aquí por esta vía de internet. El único día que no predicamos es el lunes. Es un día de descanso para mí, para poder renovar mis fuerzas y nuevamente toda la semana estoy predicando todos los días en el templo y en esta vía de red social. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.